Bueno, gracias Alejandro. Buenos días a todos. Tengo el agrado de comunicarle que en el día de hoy vamos a contar también con varios servicios de cirugía general que están en relación al trauma. El Hospital Diego Thompson de San Martín, el Hospital Militar Central y el Castex también de San Martín. Así que muchas gracias por participar. Y bueno, vamos a ir dando comienzo a este tema tan apasionante que es la cirugía control de daño. Para ir comenzando, vamos a ir hablando un poco de cómo es la definición de la cirugía control del daño. Es una estrategia quirúrgica secuencial que describe cirugías de salvatajes en pacientes que están críticamente injuriados. Estamos hablando de traumas de alta energía, con lo cual uno tiene que estar bien preparado para tener una pronta resolución y sin saltearse ningún tipo de protocolo que más adelante vamos a describir. Entonces, a esta definición se le suma una nueva definición que es el control de daño resucitativo. Muchos se preguntarán qué es el control de daño resucitativo. Es un tratamiento estratégico que está dirigido a las condiciones que van a exacerbar la hemorragia en el paciente que tiene un trauma severo. ¿Sí? Con esto hay que tener en cuenta que esta resucitación tiene una intervención móvil. Entonces, al tener varias aristas que incluyen como objetivo principal el cese de la hemorragia, la restauración del volumen sanguíneo y la corrección de la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia. No se adelanta, por favor, la diapositiva, la siguiente. Entonces, ¿qué comprende? Comprende en un principio tres fases. Una laparotomía inicial abreviada, con una consecuente laparostomía contenida, una segunda fase que es la reanimación en terapia intensiva y una cirugía definitiva como tercer fase. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos de la cirugía de control de daño. El objetivo principal es controlar la hemorragia, sumado a evitar la contaminación y prevenir el síndrome compartimental abdominal. Entonces, para comprender la cirugía de control de daño, hay que tener muy claros los conceptos en la fisiopatología y cuáles son esos factores que desencadenan la cirugía de control de daño. Básicamente son la temperatura menor a 35 grados centígrados, un pH inferior a 7.2 y la instauración de una coagulopatía significativa. Entonces, aparece ya la ya conocida tríada letal, que fue descrita por un cirujano de trauma de apellido Cajuc en 1992, en donde encuentra la relación entre la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía con un índice de muerte o de severidad muy alto. Entonces, vamos a ir conociendo punto por punto cómo van a ir afectando cada una de estas aristas a la tríada letal. Y empezamos hablando de la hipotermia. La hipotermia, el principal problema que tiene es que condiciona la coagulopatía. Tiene varios mecanismos. Por un lado, produce la trombocitopenia por secuestro plaquetario a nivel del hígado y del vaso. Disminuye la función y la adhesión plaquetaria. Causa anormalidades en el endotelio y disminuye la actividad enzimática del sistema de coagulación. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí?, no solamente la hipotermia, sino también la coagulopatía, porque la coagulopatía perpetúa la hemorragia. No es casual que esto vaya de la mano con una mortalidad altísima del 46%. También se pueden observar en dos circunstancias particulares, que son las transfusiones masivas o cuando hay un excesivo uso de cristaloides. ¿Por qué? Porque pasa al tejido intersticial y no cumple su función. Está descrito
que el 70% de los cristaloides que se van a administrar a un paciente en el trauma van a pasar directamente al tejido intersticial a los 30 minutos, con lo cual es una situación muy compleja, ya que no estaría cumpliendo la función que nosotros queremos y trae consecuencias graves porque no solamente no cumple la función, sino que trae problemas agregados que no deberían existir en el paciente, por ejemplo, con órganos nobles como ser el pulmón, y va a generar un pulmón de shock, que obviamente nadie lo quiere tener en su paciente. También tenemos que tener en cuenta la acidosis. La acidosis por sí sola también tiene una mortalidad alta, del 45%, pero tenemos que tener en cuenta que es un indicador de hipoxia tisular, ¿sí? Demarca la isquemia y la necrosis que tiene el paciente. Entonces, ante la hipoxia tisular, se conduce a un metabolismo anaerobio, ¿sí? Y a la síntesis del ácido láctico. Entonces, vuelve a surgir en la cabeza del cirujano cuándo realizar una cirugía control de daño. Entonces, tenemos que tener claro el concepto que tenemos que hacerlo en aquellos pacientes que tienen más riesgos de morir por el shock no controlado que por no haber completado la cirugía reparadora de los órganos que fueron lesionados. Entonces esto lo tenemos que tener muy claro. El paciente no se nos puede morir, ¿sí? Y entonces esto va a traer a consecuencia, ¿sí?, una lucha interna del cirujano de trauma con su ego, básicamente. Esto está estudiado, está revisado, que los cirujanos que no toman una buena determinación a tiempo, el paciente tiene consecuencias gravísimas. Entonces, lo primero que tiene que sobrellevar el cirujano es no negar que existe un problema quirúrgico complejo, ¿sí? Porque a veces se encuentran que hay pacientes que están muy bien operados, que se realizaron resección anastomosis que fueron perfectas, ¿sí? Pero el estado fisiológico, ¿sí?, es precario. Entonces, como en la jerga se dice, lamentablemente nos quedamos sin pacientes. Entonces, lo que tiene que tener claro el cirujano y no equivocarse, no entender que el principal problema de esta situación es la hemorragia. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? ¿Cómo vamos a tomar esa determinación? Porque forma parte de un proceso, y un proceso que se va modificando momento a momento a medida que va avanzando la cirugía. Entonces hay que tener en cuenta que pacientes con inestabilidad hemodinámica persistente, que tienen aumento de los inotrópicos, ¿sí?, paciente que deja de orinar, que tiene una hipotermia con valores inferiores a 34 grados centígrados, que la acidosis metabólica es severa, ¿sí?, teniendo en control con respecto al pH, los excesos de base. También hay que tener en cuenta la coagulopatía cuando nosotros mismos nos damos cuenta que en el paciente hasta el cambio en la consistencia de la sangre, ¿sí?, cuando se hace evidente, ¿sí? Entonces no hay que llegar a ese punto. Por eso vamos a hacer hincapié con el tema de lo que son las transfusiones masivas. Para tener un concepto claro, tenemos que entender que el trabajo es un trabajo que es multidisciplinario, ¿sí? Va a afectar al médico de la atención prehospitalaria, al médico de la guardia general, al cirujano de trauma, al anestesista, al terapista, a los kinesiólogos y todos los que formen parte también del proceso, ¿sí?, de atención del paciente. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el único médico que se encuentra a cargo del paciente en toda su fase es el cirujano de trauma. Entonces el cirujano de trauma no puede no conocer todas las aristas de este tratamiento. Entonces, tiene que tener claro cuáles son las fases. Son 3 fases. Una fase inicial, una fase de reanimación y una tercera fase que es la cirugía definitiva. Entonces, en la fase inicial lo que hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, ¿sí?, un control de la hemorragia, control de la contaminación, el empaquetamiento intraabdominal y un cierre temporal. El paciente va a pasar a la segunda fase, ya, ¿qué va a hacer?
en terapia intensiva, va a tener un recalentamiento, un mejor estado hemodinámico, un soporte ventilatorio adecuado, corregir la coagulopatía, restaurar el balance ácido-base, identificar las lesiones que pasan a veces desapercibidas o que a veces en la urgencia sí, quedan desapercibidas. Y en la tercera fase, el desempaquetamiento y la reparación definitiva. Pero no es tan simple, porque hay una fase cero, ¿sí? La cirugía de control de daño va avanzando a medida que pasa el tiempo, está en auge a partir del 2010 y se fue modificando. Y también agregó lo que es la fase cero, ¿sí? Esta fase cero va a afectar al área prehospitalaria y al shock room. ¿Pero cómo la afecta? ¿Sí? La afecta con el objetivo de reducir el tiempo de asistencia prehospitalaria, ¿sí? Y la notificación temprana al centro de trauma receptor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que perder la menor cantidad posible de glóbulos rojos, no tiene que ya venir con un estado de hipotermia, que a veces es muy difícil controlar en la fase prehospitalaria, por eso es tan importante el trabajo y el rol del médico de guardia, con un pronto recalentamiento y un rápido y oportuno traslado a quirófano. No hay que perder tiempo, porque el paciente está sangrando y el principal problema es la hemorragia, entonces hay que controlarlo. Entonces, aparece lo que es la transfusión, aparece la transfusión masiva. ¿Y qué es la transfusión masiva? Es la transfusión de 10 o más unidades de glóbulos rojos dentro de un periodo de 24 horas. Nosotros en el hospital lo que hacemos actualmente es transfundir una unidad de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaqueta. ¿Sí? Pero ahora aparece también un protocolo de transfusión masiva. ¿Sí? Este protocolo de transfusión masiva tiene indicaciones precisas, ¿sí? Con 2 de los siguientes 4 ítems que voy a nombrar, se tiene que activar este protocolo, ¿sí? Un paciente que tiene un trauma penetrante, que tiene un FAS positivo, una presión menor a 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto. Obviamente hay excepciones, ¿sí?, que hacen a la regla, pero no quiero complicar la situación, simplemente simplificar. Esto está estudiado, está presentado, un trabajo científico de trauma realizado en el 2009, y bueno, sería la indicación puntual. 2 positivos de esos 4 ítems que nombré recién ya son suficientes para poner en marcha un protocolo de transfusión masiva, ¿sí? Lo que también se realiza en muchos hospitales del mundo es la utilización de un antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico fue evaluado en el año 2010 a través de un trabajo que se llama CRASH-2. Este estudio realizó un estudio doble ciego en donde comparó el antifibrinolítico con un placebo. Lo comparó en 20.211 pacientes traumatizados, ¿sí? Y la conclusión demostró disminuir la letalidad del 15% en el shock hemorrágico temprano. Y la administración no es compleja, ¿sí? Y no es caro. O sea, el costo que tiene no es elevado. ¿Cómo se administra? Se administra una carga, en total 1 gramo a pasar en 10 minutos, al momento que llega el paciente, ¿sí?, y es diagnosticado en el shock. Se pasan 2 ampollas de 500 miligramos, porque esa es la presentación, y 1 gramo a las 8 horas de la primera dosis, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta para la fisiopatología, ¿sí?, y las consecuencias graves que va a tener, ¿sí?, es la administración excesiva de cristaloides, que sigue siendo también un obstáculo para obtener un cierre aponeurótico temprano definitivo. Por lo tanto, el edema visceral, como el de la pared abdominal, después van a sumar complicaciones si no se tiene un uso debido de cristaloides o si se tiene un uso excesivo de los mismos. Entonces, de ahí vamos por finalizado lo que es la fase 0. Y pasamos a lo que es la fase 1, la laparotomía inicial o abreviada. Esta laparotomía lo que tiene como objetivo justamente es ganar tiempo para que el paciente
pueda ser estabilizado fisiológicamente. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que en la cirugía hay que identificar y controlar la hemorragia que pone en riesgo la vida, seguido de un control de la contaminación y un cierre abdominal temporario. Entonces, tenemos en cuenta el control de la hemorragia, ¿sí? Puede haber reparaciones simples o reparaciones complejas. Las reparaciones simples sí pueden ser posibles, pero las reparaciones complejas se desaconsejan, ¿sí? Entonces, vamos a tener en claro que hay técnicas para el control del daño, ¿sí? Vamos a hablar particularmente en este momento del daño vascular, ¿sí? El taponamiento con catéter de balón es utilizado por lo general, ¿sí?, en las lesiones cardíacas, como ya sabemos, en las lesiones hepáticas a causa de herida de arma de fuego, que tienen una laceración y un trayecto muy dificultoso para controlar una hemorragia que se encuentra muy profunda. Entonces se utiliza como un tapón, ¿sí? También vamos a hablar del control del daño vascular, ¿sí?, con, por ejemplo, lesiones vasculares de la vena cava, de la vena ilíaca primordial, o sea, de la vena ilíaca externa, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Planteamos las derivaciones vasculares temporales, ¿sí? Estas derivaciones, yo ahí agregué un esquema, se tienen que reingresar antes de las 24 horas con el servicio de cirugía vascular porque tiene muchas complicaciones, es algo muy precario, ¿sí?, y no es una solución definitiva. Con lo cual, no es como en el trauma hepático, que podemos tener al paciente 24, 48 horas, hasta 72 horas sin ingresar al quirófano, ¿sí? Cuando se hace una derivación vascular temporal, a las 24 horas o antes se tiene que reintervenir porque se tapan, ¿está? Bueno, hablemos un poco también de Reboa, ¿sí? Que bueno, que tanto utiliza en la ciudad de Cali, en Colombia. Este es un catéter percutáneo que se introduce por punción femoral. Vendría a ser el equivalente al clamp de aorta, ¿sí? Pero en lo que es la Argentina no está estandarizado, está discutido, más que nada en la región de la zona 3, de lo que es, sí, más que zona 3, zona 2, hay que tener en cuenta que todavía no hay un consenso general. Después le voy a dar la palabra a los cirujanos que están participando también de otros efectores, pero bueno, nosotros no lo ponemos en marcha, no tenemos actualmente protocolizado, ni tampoco lo tenemos como para poder ser utilizado. Sí se discutió ya hace unos años, se planteó a nivel hospital, pero todavía no contamos con él. Entonces pasamos a lo que es el control de la hemorragia de los órganos sólidos, ¿sí? Los órganos sólidos con lesiones severas, obviamente, ¿sí? Cuando hablamos del hígado, la principal herramienta que tenemos es el packing, y si tenemos que tomar una decisión sobre el vaso y sobre el riñón, no vamos a dudar nunca que hay que hacer una resección. Entonces, vamos a hablar un poquito de las lesiones hepáticas. La mayoría no requieren manejo y las heridas no sangrantes obviamente no van a necesitar ser manipuladas, no se tocan, pero las lesiones profundas, como expliqué anteriormente, que ya están tunelizadas, ¿sí?, hay que utilizar el taponamiento con el balón para poder controlar la hemorragia. Las lesiones pequeñas del parénquima hepático pueden ser manejadas con electrocauterio y en algunos casos con sutura, ¿sí? Hablamos de las laceraciones grado 3 y grado 4, ¿sí? Ahí ya estamos entrando en un terreno un poco más complejo. Bueno, pero cuando las lesiones ya son mayores, hay que tener en cuenta la resección anatómica más el debridamiento, que actualmente nosotros lo hacemos de manera digital, ¿sí?, para poder tener un control de la hemorragia. Después se termina de realizar la cirugía. Entonces, ¿a qué acudimos? Acudimos al empaquetamiento intraabdominal,
¿sí? El empaquetamiento va a tener indicaciones puntuales. Bien, ahí se ve bien la imagen. Las indicaciones van a ser en el tratamiento de las lesiones hepáticas, debido a la magnitud también de otras lesiones intraabdominales, a la presencia de una coagulopatía en relación al shock, una naturaleza irreparable de la lesión hepática, y también se relaciona con complicaciones, ¿sí? Esto no es gratis, probablemente haya biliomas, fístula biliares y abscesos hepáticos. Tenemos una imagen de un empaquetamiento, ¿sí? O cuando lo estábamos empezando a realizar y ya se controló la hemorragia. Entonces después vamos a pasar a hablar de las lesiones esplénicas, ¿sí? Ya lo dijimos, se prefiere la esplenectomía para un rápido control de la inestabilidad del paciente. Con respecto a las lesiones intestinales, lo que hay que hacer es un control rápido de las fugas, ¿sí? Hay que cerrarla con el material que tengamos a disposición. Si son pequeñas, se puede hacer una sutura continua. Se pueden usar grapas, y también, obviamente, todo lo que es sutura mecánica. Si está a disposición, tiene que ser utilizada. Siempre la resección tiene que ser rápida, ¿sí? Y después las reconstrucciones se van a plantear en las siguientes fases de la cirugía control de daño. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos en el hospital es cerrarla directamente con lino y la reconstruimos en las siguientes fases. Cuando se plantea el escenario con lesiones biliopancreáticas, acá ya se torna más compleja la resolución. Yo creo que va a haber casos particulares que a lo mejor no lo estoy presentando, pero en general las lesiones biliares y pancreáticas proximales se pueden tratar con drenaje externo y con sonda, ¿sí? Lamentablemente, y más en el trauma, cuando hay que tener una rápida resolución, ¿sí? Por el otro lado, cuando se plantea una lesión a nivel duodenal, puede hacerse una reparación primaria rápida de un solo plano, pero ya cuando se pone más complejo cuando hay que hacer una resección o una anastomosis. La duodenopancreatectomía está descrita que se tiene que hacer rápido, pero está desaconsejada en esta fase, y el colédoco directamente se liga y la vía biliar se drena con una colecistostomía. Entonces pasamos al control de la hemorragia retroperitoneal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el hematoma que no expande y otra causa de hemorragia que justifique el estado del paciente no se va a explorar bajo ningún concepto, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta cuando hay un hematoma que está previamente abierto o cuando aumenta o se expande, a ese sí hay que explorarlo. A grandes rasgos, también tenemos que tener en cuenta que en la parte retroperitoneal también puede haber lesiones de la zona 3, a nivel de la pelvis, ¿sí? Muchas ceden con el uso de un tutor externo, ¿sí? Y un packing preperitoneal si es necesario, ¿sí? ¿Por qué es importante? Es importante porque muchas veces hay un sangrado activo a nivel de la hipogástrica, y se sabe que un 30% tiene un arco anastomótico entre la hipogástrica y la ilíaca externa llamada corona mortis, que es muy difícil de controlar, por eso por lo general está indicado el packing preperitoneal. Entonces, pasemos a otro ítem que es muy importante, que es evitar la contaminación. Como ya dijimos, hay que hacer una ligadura rápida intestinal o con sutura mecánica si hay disponible. Si hay que hacer una sutura mínima, se hace un monoplano, ¿sí? Se tiene que hacer un lavado de la cavidad enérgico, todo lo que haga falta, siempre con buena temperatura de la solución fisiológica que utilizamos, y bueno, por lo general el tema de la anastomosis y la ostomía se deja para la tercera fase, ¿tá? Y lo que también se deja son drenaje externo, donde haya secreciones biliares, pancreáticas, y ni hablar de ureterales. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el cierre temporario con el manejo del abdomen abierto. El cierre temporario va a proporcionar una cubierta libre de tensión que va a ser impermeable al contenido abdominal para prevenir dos cosas: la pérdida de líquido, la evisceración y la pérdida de temperatura. Con el cierre
de la herida por vacío, se ha obtenido un éxito que oscila entre el 70 y el 85% de los casos, además de disminuir la incidencia del síndrome compartimental. Por eso está indicado el cierre temporario. Entonces, ¿qué hacemos actualmente en el servicio? Colocamos una bolsa de Bogotá, hacemos luego un cierre, esa en la primera. En la cirugía siguiente, acondicionamos una malla de polipropileno para hacer un cierre progresivo y utilizamos un empaquetamiento aspirativo. ¿Tá? Este es un cierre temporario, ¿sí? Por lo general se hace en la primera cirugía. Después, ya con el abdomen abierto y contenido, con disminución, o sea, cuando tenemos controlado el edema del intestino, si podés adelantar, Ale, por favor. Ese es el cierre temporario, abdomen abierto, bien. Seguimos con el cierre temporario, colocamos la bolsa de Bogotá y después colocamos el cibato, ¿sí? Eso es lo que hacemos actualmente en el hospital. Entonces, el cierre temporario evita lo que es el síndrome compartimental abdominal, que bueno, este síndrome se caracteriza, ¿no es cierto?, por el incremento persistente de la presión intraabdominal, siendo de dos tipos. Por un lado el primario, que es causado por lesiones directas, o sea, de lesiones abdominales, y uno secundario que no tiene lesiones intraabdominales. Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen al síndrome compartimental agudo? El sangrado por coagulopatía, el edema intestinal por la reanimación masiva con líquidos, como ya hablamos anteriormente, el aumento del volumen del intestino por lesiones vasculares, ¿sí? El cierre de la aponeurosis y de la piel bajo tensión, que no debería ser realizado, y contaminación extensa que resulta después en un hilio posterior y una distensión abdominal. Ahí tenemos una imagen donde se ve claramente el edema de las bases intestinales, ¿sí? Con lo cual resulta muy complejo el cierre posterior. Bien. Ahora vamos a pasar a la fase de reanimación en terapia intensiva. Esta fase va a incluir los cuidados y el monitoreo continuo con corrección tanto de la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, ¿sí? Es fundamental tener claro el objetivo de restaurar el funcionamiento fisiológico. Y otra vez vuelvo a hacer hincapié en este estado, ¿sí? Ver al paciente como un todo, ¿sí? Y el seguimiento que tiene que estar a cargo también del cirujano, y no por el hecho de que esté en terapia, ¿sí? Nosotros no tengamos una participación activa. Entonces, ¿cómo seguimos el monitoreo de estos parámetros? Como hablamos recién, el tema de la temperatura, evaluar el ácido láctico es un importante predictor, y ahora vamos a ver por qué. Evaluar el déficit de bases, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el gasto urinario y el requerimiento de inotrópicos. Bien, entonces, puntualmente, el recalentamiento externo e interno va a ayudar a prevenir la coagulopatía, como dijimos anteriormente, y mejora la perfusión, que es muy importante para los tejidos, ¿sí? Vamos a hacer mediciones seriadas de TP, KPTT, del fibrinógeno, que nosotros no lo estamos utilizando actualmente, pero sí, bueno, el tema de las plaquetas. Con respecto a las plaquetas, no hay que esperar en esta instancia que el paciente tenga, ¿sí? 15.000, 20.000 plaquetas para recién ahí seguir transfundiendo, ¿sí? Lo que hay que tener como parámetro, que ya una vez que se encuentra el paciente por debajo de 100.000 plaquetas, ¿sí? Ya hay que tener en cuenta la transfusión inmediata, ¿sí? Transfusión de glóbulos rojos, plasma fresco, crioprecipitado si es necesario, y el seguimiento, como todo paciente de terapia, una radiografía de tórax y tener una buena adaptación al respirador, que es tan importante para evitar la hipoxemia, ¿sí? Entonces este trabajo se va a ir articulando muy bien con el terapista en este momento. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones más importantes que podemos llegar a tener en este paciente crítico? El resangrado, el síndrome compartimental agudo y la peritonitis, ¿sí? Entonces, una vez ya
¿no es cierto?, solucionada esta fase, pasaríamos a la tercera fase, que forma parte de lo que es la cirugía definitiva. Pero a veces esto no es tan sencillo y aparece lo que nosotros llamamos una reoperación no planeada, ¿tá?, que el paciente tiene que reingresar, ¿no es cierto?, al quirófano, y esto se debe a múltiples circunstancias. En una primera instancia tenemos que tener en cuenta que podemos estar enfrente de un sangrado activo o un sangrado persistente que no está controlado, entonces la inestabilidad hemodinámica, la inestabilidad aumenta, ¿sí? Y a veces es difícil, ¿no es cierto?, tomar la decisión de volver a reingresarlo en un periodo corto de tiempo, pero bueno, hay que tomar una decisión y evaluar en conjunto al paciente. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? La parte hemodinámica, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que lo estamos transfundiendo 2 unidades de glóbulo rojo por hora y en contrapartida la acidosis no va mejorando, es porque el tratamiento ya no está respondiendo. Entonces es un parámetro más que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Ni hablar si tenemos la sospecha o constatamos que hay una lesión entérica inadvertida, eso hay que reingresarlo para evitar la peritonitis, ¿sí?, que eso va a sumar también una fase posterior al síndrome compartimental intraabdominal, ¿sí?, que bueno, nadie quiere tener eso en el paciente. Pero bueno, vamos a pasar a hablar un poco ahora de lo que es la reoperación planeada, ¿sí? Vamos a retirar el PAC, vamos a hacer la hemostasia, lavar bien la cavidad abdominal con abundante solución fisiológica, en esta fase vamos a reconstruir el tránsito intestinal, reevaluar la hemostasia nuevamente, una semiología diafragmática nunca está de más, ¿sí?, porque muchas veces pasa desapercibida en un porcentaje alto, estamos cerca del 70%, y un cierre definitivo de la pared. Entonces, lo que yo quiero preguntarles, o dejarle interrogantes a todos las cirujanas que están formando parte, ¿no es cierto?, de este seminario, si tienen en su servicio un protocolo de transfusión masiva que lo estén utilizando actualmente, si disponen en la guardia del ECOFAS y si usan el ácido tranexámico al ingreso en el hospital y cómo lo manejan. Así que, bueno, muchas gracias. Esta es una foto del Hospital Clemente Álvarez cuando fue fundado, en donde estaba en sus instalaciones anteriores, en la que se encuentra actualmente, y fue en el año 1897. Con respecto a la revisión que hicimos en el servicio, esto es a lo largo de un año, desde julio del año pasado, de 2019, a julio de este año, en el servicio de cirugía general del ECA. Bueno, con respecto a lo que incluyo, a lo que englobamos dentro de cirugía del control de daño, tuvimos 19 pacientes en total. Estos 19 pacientes admitidos a partir de la guardia externa de nuestro hospital, pacientes que ingresaron, bueno, con parámetros clínicos hemodinámicos, digamos, con inestabilidad hemodinámica, que se dirigieron en forma directa al área de quirófano, sin pasar obviamente previamente por otras áreas como diagnóstico por imágenes o demás. O sea, son pacientes que se englobaron por criterio dentro de la cirugía del control de daño. Con respecto a este 19 pacientes, bueno, la mayoría, o digamos el mayor número de casos se concentró en el mes de febrero de 2020, el 89% de estos pacientes fueron de sexo masculino, y el rango, digamos, la mayoría se incluyó dentro del rango de 20 a 47 años. El 79% de estos casos fueron ingresados por trauma abierto y el 21% restante por un trauma cerrado tóraco-abdominal como punto de partida de un accidente en la vía pública. Con respecto al trauma abierto, que bueno, que fue en su mayoría, el 100% del trauma abierto que motivó a cirugía de control de daño en nuestro servicio fue ocasionado por herida de arma de fuego. Con respecto, ahora ya haciendo, digamos, una descripción detallada, digamos, o analizando un poquito más estos pacientes que ingresaron por heridas de arma de fuego,
El 40% de ellos se motivó a la cirugía de control de daño por una lesión hepática, considerando que todos esos casos, digamos, incluían la lesión o sea, de 2 o más segmentos hepáticos, y que como principal conducta en esa intervención quirúrgica fue una sutura hemostática del hígado y la colocación de packing hemostático para poder controlar esa lesión hepática con el sangrado. El 27% de estos pacientes requirió nefrectomía por lesión, bueno, como lesión avanzada, digamos, grado 3 o grado 4 de riñón. El 33% requirió una sutura primaria de víscera hueca. Acá, digamos, lo describo como sutura primaria, pero bueno, en algunas ocasiones también estaban descritos en los protocolos alguna ligadura, digamos, o como había descrito Damián, algún procedimiento, digamos, rápido para hacer un control de daño y controlar el tema de la contaminación. El 13% de estos pacientes requirió una exploración vascular. Dentro de esta exploración vascular se incluía la región ilíaca femoral, digamos, realizando una cirugía de control de daño sin la intervención de un cirujano vascular y demás, que eso se realiza después en un segundo momento. Y acá también en esta exploración vascular había incluido un caso que también era un hematoma de retroperitoneo expansivo que requirió de exploración. En uno de los casos de estos pacientes, bueno, se realizó una exclusión pilórica, y acá fue un caso que estuvo un poquito en discusión, a ver si se incluía o no en cirugía de control de daño. Este paciente, más allá de las lesiones que tenía de víscera hueca, que requirieron exclusión, sutura y anastomosis, también requirió la colocación de PAC hemostático por lesión de víscera sólida, y un abdomen abierto y contenido. Por eso, digamos, fue un control de daño a medias, podemos decir, porque no cumplía con todos los criterios. Y el 27% de estos pacientes requirió de una toracotomía, una esternotomía, como complemento a la laparotomía por un área de arma de fuego también múltiple que involucró también tórax. Con respecto a este total de pacientes, el 60% requirió una única reintervención. Esto me refiero a que además de la cirugía inicial, ese paciente a las 48, 72 horas en su mayoría se volvió a ingresar al quirófano para una segunda intervención, digamos, de reparación y de la parorrafia final con colocación de drenajes. No hubo pacientes que requirieron, digamos, más de una reintervención. La mayoría, digamos, se solucionó en el segundo procedimiento, y ese segundo procedimiento se realizó después de digamos, de lograr una reanimación adecuada en el área de terapia intensiva, que eso se logró aproximadamente a las 48-72 horas, no más allá de ese tiempo. Y las principales complicaciones que tuvimos en el postoperatorio digamos, de la reintervención fueron neumonías intrahospitalarias o asociadas a ventilador y evisceración, que eso también se pudo solucionar con otras intervenciones en el postoperatorio inmediato. Y con respecto al 40% restante, eso está incluido dentro de la mortalidad, y estos pacientes, digamos, toleraron el primer procedimiento, o sea, salieron de quirófano y se trasladaron al área de terapia intensiva, y se registró el óbito en las primeras 24 o 48 horas. Es decir, estos pacientes no llegaron a reintervenirse para poder reparar el resto de las lesiones que no se habían logrado controlar en la primera cirugía. Volviendo un poquito a la estadística inicial, entonces decíamos que el 21% restante había ingresado por un trauma cerrado tóraco-abdominal, y que ese trauma cerrado había sido motivado en su totalidad por accidentes en la vía pública, en su mayoría moto, auto. El 75% de estos pacientes requirió esplenectomía, o sea, el órgano con mayor daño fue el vaso, y motivó a la esplenectomía. Y como restantes procedimientos también requirieron nefrectomía, o también se mencionaban en algunos casos, en algunos protocolos, también lesiones tanto de mesenterio como de mesocolon, que hicieron, digamos,
que fue lo que motivó las técnicas hemostáticas y a la colocación de packing y la parostomía contenida para ese control del sangrado. Y con respecto, sí, a estos accidentes, a este trauma cerrado torácico-abdominal, el 75% de los pacientes evitó, digamos, las primeras 24 o 48 horas. Esto es un porcentaje un poco mayor a lo que teníamos en el trauma abierto. Estos pacientes no, digamos, no llegaron tampoco a una reintervención y a pesar de una reanimación intensiva en el área de terapia intensiva, registraron el óbito, digamos. Así que para concluir, digamos, obviamente esto es una estadística no muy detallada, sino mirando un poco por arriba, digamos, a grosso modo, los números. Lo que sí podemos determinar que, bueno, que en nuestro servicio de cirugía general, digamos, la principal causa que motivó la cirugía del control de daño fue la herida de arma de fuego, digamos, el trauma abierto, en un 79%, por, digamos, una lesión de órgano sólido, que en su mayoría fue el hígado, y bueno, que causó obviamente shock hipovolémico, fue lo que motivó a la inestabilidad y al traslado urgente al quirófano para realizar una cirugía de control de daño. Sí presentamos, digamos, en estos registros que nosotros tenemos, alta mortalidad, un 47% del total. Esta mortalidad fue porcentualmente mayor en el trauma cerrado, y siempre se evidenció después de la primera cirugía, es decir, todos toleraron la primera cirugía y pudieron salir, digamos, con signos vitales de la misma, y en la mayoría se realizó, digamos, una única reintervención para el retiro de packing, una buena semiología de cavidad y una laparografia final.